Hola Café, qué bueno tenerte con nosotros conectados. También yo estoy emocionado con esta nueva serie de mensajes que le hemos llamado Fe Rara, porque este tiempo de verdad que necesitamos fe, y por todas estas semanas vamos a estar hablando acerca de cuando la fe es difícil de entender. Y sinceramente que a mí este tema me fascina. A mí me fascina verdaderamente el tema de la fe, porque es tan importante. O sea, el tema de la fe es tan y tan importante, y yo creo que este es el tiempo preciso para hablar de esto, ¿sí? Porque se necesita fe para todo lo que usted está haciendo en este momento. O sea, escúchame bien, todo lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo por fe. Cuando sales de tu casa a hacer compras, estás haciendo compra por fe, porque tú sabes el peligro que hay de contagio en eso. Cuando sales a trabajar con fe, porque tú sabes bien o tú más bien no sabes quiénes ahí pueden estar contagiados, y en este tiempo ese es el tema. O sea, es el tema más aquí en Texas, donde estamos viviendo. Y si usted ve esto 1 o 2 años más tarde, en este tiempo estamos en un tiempo de pandemia, se le conoce como el COVID-19, coronavirus, sí, o sea, y lo digo así porque como esto queda grabado, a lo mejor alguien lo ve en 5 años y no sabe de qué estamos hablando, pero en este tiempo aún para salir a trabajar, uno sale a trabajar por fe, porque sinceramente es un tiempo en el que uno no sabe qué se va a encontrar en el trabajo. Aún en este tiempo en que estamos preparándonos para la reapertura, para regresar a casa y tener nuestros servicios presenciales, lo estamos haciendo por fe. Y aunque vamos a tener acá todo bien planificado para que usted pueda mantener el distanciamiento social, máscara y todo lo demás, pero el mero hecho de salir de la casa en este tiempo se hace por fe. Y yo creo que este tema que vamos a estar hablando en estas semanas van a edificar tu vida. Así que quédate con todo lo que vamos a estar haciendo, porque va a ser de bendición para tu vida. También quiero decirte que no me he olvidado de las preguntas que hicieron el miércoles pasado, que vamos a traer contestación, y vamos a estar haciendo unos clips. Esté pendiente, vamos a estar haciendo unos clips contestando cada pregunta que usted hizo en ese día, inclusive si usted quiere enviar una pregunta, sea de la familia, sea del tema de la fe o lo que sea, mándela a info@iglesiacafe.com, info@iglesiacafe.com, o aquí mismo en el Messenger puede dejarnos un mensaje y hacer su pregunta, sea el matrimonio, sea de la familia, sea de los hijos, sea de la fe, de la Biblia, algo que usted quiera saber, y vamos a estar haciendo unas cápsulas para poder contestar sus preguntas, y que de esa manera podamos tener un poquito mayor de revelación de lo que Dios nos está hablando en este tiempo. Yo quiero invitarte a que ores por mí mientras yo oro por ti. Amén. Padre, yo te doy gracias, Señor amado, a que toda persona que en este día, Señor amado, está conectada durante esta predicación, que sea administrando su vida, inclusive si lo vieran más tarde, Señor, en el momento en que lo vean, que ministres sus vidas, Señor. Que le hables a su corazón, que avives el fuego del don de Dios en cada uno de ellos, que traigas restauración a los hogares, que traigas esperanza a los corazones, que traigas fe a las vidas, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, ¿por qué le llamamos a esta serie de mensajes Fe Rara? Porque en ocasiones pareciera que el tener fe y el vivir en fe, o aún el guardar la fe, es raro. Y muchas veces las personas de fe se les ve raros. Sí, o sea, cuando usted tiene fe en Dios, hay personas que siempre lo ven raro, aún dentro de la misma iglesia, la verdad. Sí, aún dentro de la misma iglesia hay personas que cuando usted tiene fe, lo ven raro. Sí, cuando usted es un hombre y una mujer de fe, lo miran como raro. Por eso es que le llamamos a esta serie Fe Rara, porque la fe es rara. O sea, es raro. Es más, mire, cuando usted va conmigo a Hebreos capítulo 11, versículo 1, mira lo que dice aquí. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Quédese ahí conectado, mire esto. La fe es la confianza, ¿sí?, de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es la certeza
de las cosas que, y aquí es donde se hace rara la fe, aquí en esta palabra, que no podemos, o esta frase, que no podemos ver. Lo cierto es que es raro, es muy raro, el nosotros tener fe en aquello que no podemos ver. O sea, es raro, es difícil. Cuando se nos pide que continuemos creyendo cuando todo nuestro alrededor va de mal en peor. Es difícil cuando se me dice que crea en Dios cuando conozco a más personas que están siendo afectados con el coronavirus, por ejemplo. Cuando tengo familiares que están siendo infectados, afectados por el coronavirus, es difícil tener fe en ese tiempo cuando se nos dice, aún a pesar de todo lo que está pasando, continúa creyendo en el Señor. Es difícil, como acabamos de mirar, de creer y confiar aún en aquello que yo no puedo ver. Y eso es raro para este tiempo, porque durante este tiempo lo que la gente quiere es ver. Dice en inglés, I want facts. O sea, yo quiero tener factores. Yo quiero ver para poder creer. Y es difícil el asunto de la fe en este tiempo. Ahora, la fe se hace más rara cuando en los momentos más difíciles y complicados de nuestras vidas, Dios nos impulsa a creer y a confiar en Él. Es raro cuando Dios, a pesar de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, nos impulsa a que continuemos creyendo que Él tiene un propósito para lo que tú y yo estamos atravesando. Y eso es raro. Y una de las cosas que las personas no acaban de percatarse en relación a la fe es que Dios siempre tiene un propósito mayor que lo que estamos pasando. Y las personas consideran de que la fe es para nosotros estar bien, cuando la fe lo que nos llama es a creer y a confiar aún en los momentos más devastadores de nuestra vida. Cuando usted mira el libro de Lucas capítulo 22, y esto es uno de los versículos que la verdad del caso yo les digo que a mí personalmente no me gustan de la Biblia, y yo creo que a nadie le gustan de la Biblia, pero que están en la Biblia y tenemos que hablarlo. En Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32, dice lo siguiente. Dice, dice, Simón, Simón, mire esto, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes, como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. A mí me parece interesante cómo Jesús le advierte de antemano a Simón Pedro lo que había de suceder. Le advierte que estaba por enfrentar un proceso difícil. Le dice, ¿sabes qué, Simón? Y le llama Simón 3 veces en este versículo. Le dice Simón, Simón, y luego le dice, pero yo he rogado por ti, Simón, para que tu fe no falle. Sí, y ya mismo vamos a explicar eso. Pero me parece interesante cómo Jesús le dice a Pedro de antemano, ¿sabes qué? Quiero que sepas que Satanás ha pedido permiso para zarandearte. Que Satanás ha tenido una conversación como la que tuvo por Job con Dios acerca de que iba a probar Job. Y Dios le dijo al diablo, ok, pruébalo. Para probarte a ti, Satanás, que en Job ya yo deposité todo lo que tenía que depositar para poder resistir todo lo que tú le lances y con todo con lo que tú vengas contra él. Pero en este momento Jesús le dice a Pedro, también Simón, le dice, ¿sabes qué, Simón? Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. En otras palabras, Él ha pedido permiso para tentarte, Él ha pedido permiso para zarandearte. Y esto es bien difícil de absorber. La verdad, el caso es súper difícil, porque la mayoría de nosotros interpretamos que la razón por la que tú y yo estamos en Cristo es para no sufrir. Que oramos para evitar que el enemigo precisamente nos zarandee. Que servimos a Dios para evitar de que el diablo venga y nos tiente. O sea, que todo lo que hacemos lo hacemos para evitar
para evitar los problemas, evitar las situaciones, evitar el dolor y evitar la angustia y evitar situaciones como esta. Y me parece interesante que Pedro, uno de los discípulos amados del Señor, en vez de el Señor decirle a Satanás, no, Jesús no lo impidió. ¿No le parece raro eso? Uno de los discípulos que caminó con él, que durmió con él, que sirvió con él, que sirvió directamente en el ministerio de Jesús, que dejó todo por seguirlo. Fue el mismo Pedro que vino y dijo, Señor, nosotros hemos dejado todo por seguirte a ti. Y ahora en la última parte del ministerio terrenal de Jesús, Jesús le dice, Pedro, a propósito, quiero decirte que Satanás ha pedido zarandearte. Los va a zarandear a todos, pero se está dirigiendo a Pedro. Y me llama la atención que Jesús, porque yo interpretaría de que, yo quisiera saber de que si lo mismo fuera conmigo, que Jesús viniera y me dijera, Richard, Satanás ha pedido zarandearte, yo le diría a Jesús, pero tú dijiste que no, ¿cierto? Pero Jesús no le dijo que no. Mire de nuevo aquí, por favor. Y mire la contestación de Jesús. Dice, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. O sea, en vez de Jesús asegurar a Pedro que todo iba a estar bien, porque, lo otro que yo esperaría es, Richard, Satanás ha pedido zarandearte, pero tranquilo que tú vas a estar bien. Tranquilo que tú puedes. Jesús le dice a Pedro, yo voy a estar en oración por ti para que tu fe no falle. O sea, Pedro, que cabe la posibilidad, o más bien Simón, cabe la posibilidad de que tu fe te falle. Cabe la posibilidad de que en este proceso doloroso y difícil tu fe se vea debilitada. ¿Y no es cierto lo que muchos de nosotros sentimos en este tiempo? ¿No es cierto que muchos de nosotros sentimos esto en este tiempo? Que nuestra fe está siendo probada de muchas formas. Que hay personas que su fe está siendo probada en el área de la salud. Hay familias enteras ahora sufriendo de esta pandemia. Hay personas que han perdido seres amados. Hay pastores que han muerto. Y toda una iglesia, con la muerte de su pastor, se siente que su fe está siendo probada. Hay padres que han muerto y la fe de esta familia está siendo probada. Hay matrimonios que están siendo afectados durante este tiempo. Hay personas que está siendo probada el área financiera, el área laboral, el área emocional. Y esto nos debe demostrar que el que estemos en Cristo no limita el que nuestra fe sea probada. Porque si el mismo Pedro, el mismo Señor le dijo, ¿sabes qué? Yo voy a orar por ti para que tu fe no falle. Significa que tu fe y la mía también serán probadas. En otras palabras le está diciendo a Simón, yo voy a orar por ti para que no flaquees. Y yo quiero que tú entiendas, por favor, iglesia, porque no es, este mensaje no estoy tratando de ser tan dramático, pero te estoy hablando de una realidad. En un momento dado, con pandemia o sin pandemia, en un momento dado de nuestras vidas, tu fe y la mía van a ser probadas. Y vamos a pasar el proceso de la prueba. El estar en Cristo no te evita la prueba. Y esto es importante entenderlo. Ahora, Jesús no solo le dice a Pedro que va a ser probado, sino le dice que la prueba que iba a atravesar sería tan fuerte y tan devastadora que sería lanzado y zarandeado como trigo. Y esto es aún más difícil de absorber. Es difícil aceptar que vamos a pasar momentos en nuestra vida
que nuestra fe va a ser probada al punto que vamos a sentir que estamos siendo quebrantados o quebrados. Y él le dice: no te preocupes, yo voy a orar por ti. Cuando tú pases por la prueba, yo voy a orar por ti para que tu fe no falle, para que tu fe sea lo suficientemente fuerte para sostenerte, que te sostenga tu fe. Y esto es lo que mucha gente tenemos que entender en este tiempo. Escúchame, por favor. La fe en Cristo no es para verte bonito en un culto. La fe en Cristo no es para aparentar. La fe en Cristo no es para tú decir: oh, yo me siento bien, yo tengo fe. Yo recibí ese carro porque tengo fe. Yo recibí esa casa porque tengo fe. Sino que la fe te sostiene en los momentos más dolorosos de tu vida. La fe es lo que te sostiene cuando tú sientes que todo se viene abajo. La fe es la que te mantiene firme cuando tú sientes que todo ha acabado. La fe en los momentos dolorosos de nuestra vida nos afirma, escúcheme bien, que Dios tiene un propósito mayor. La fe nos recuerda que la razón por la que estamos atravesando este proceso doloroso es porque hay un propósito mayor. Es más, por favor, grábese esta palabra y escríbala, por favor. Mire esto: no hay proceso que atravieses en la vida sin un propósito. ¿Sí? En otras palabras, todo propósito tiene un proceso. Escriba ahí en los comentarios ahora mismo. Escriba esto, por favor, para que se le grabe, para que lo declare. Todo propósito tiene un proceso. De nuevo, todo propósito tiene un proceso. En otras palabras, jamás llegarás a tu propósito si no has pasado el proceso. Y esto es lo que Jesús vamos a descubrir que le estaba enseñando a Pedro. Que lo que él estaba atravesando, o lo que él iba a atravesar, lo que él iba a atravesar no lo atravesaría nada más que porque sí, sino porque Dios tenía un propósito. Y cada vez que tú y yo atravesamos un proceso, cada vez que tú y yo pasamos, así sea doloroso el proceso, escúchame por favor, es porque Dios tiene un propósito. Aún, mire, escúcheme, esto es difícil de absorber, pero por favor entienda esto. Aún lo peor que nos puede pasar en la vida conforme al razonamiento humano es de que nos llegue la muerte y nos alcance la muerte. Pero para los que estamos en Cristo, la muerte solamente es un proceso que nos lleva a un mayor propósito, porque nos lleva al propósito eterno. 1 Corintios 15 nos dice que este cuerpo mortal se tiene que vestir de inmortalidad, y para poder venir y apreciar toda la gloria de Dios. Por eso es que Cristo le está diciendo a Pedro: mira, yo estoy rogando por ti para que tu fe no falte, porque le estaba revelando y le revelaría que había un propósito. Y tú puedes decir: pastor, pero eso es con Pedro, también contigo. Mira lo que dice Romanos 8, 26 al 28. Jesús le dijo a Pedro: yo voy a orar por ti, pero mira lo que Cristo, o más bien lo que Dios nos dice a ti y a mí. Dice: además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Porque en los momentos dolorosos, dice, por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice. Porque mire esto: el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Y luego de eso es que nos dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas
cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según, y aquí es donde está, el propósito que Él tiene para ellos. En otras palabras, Jesús le está diciendo a Pedro, yo voy a orar por ti, Pedro, para que tu fe no falle. Y Dios nos está diciendo a nosotros que en los momentos difíciles tuyos y míos, cuando tú no sabes qué hacer, cuando tú no sabes cómo reaccionar, cuando tú no sabes ya qué pensar, cuando tú sientes que todas tus fuerzas se cayeron, cuando no te salen palabras de la boca para orar, cuando piensas que has perdido todo, el Espíritu Santo está orando por ti con gemidos que no se pueden expresar con palabras, porque el Espíritu Santo sí sabe lo que el Padre quiere que tú ores, pero no puedes orar. Y eso es lo que hace que todas las cosas, aún lo que tú consideras terrible en tu vida, coopere para tu bien. Porque Dios tiene un propósito. Y esto es lo que usted tiene que entender. Que todo lo que tú y yo atravesamos, que todo lo que tú y yo estamos atravesando o hemos atravesado, no es el capítulo final de tu vida. No es el final de tu historia. Aún la muerte, escucha mi iglesia, aún la muerte no es el final de nuestra historia. La muerte es el comienzo de una nueva vida, de la vida eterna, de lo mejor que tú y yo vamos a poder imaginar. Y no es que estoy diciendo que quiero morirme, pero la verdad del caso, yo quiero que entiendas esto, que aún lo que tú y yo consideramos como lo peor que puede existir, es el comienzo de un nuevo propósito. Porque Dios sabe lo que está haciendo. Mire, Dios te ama tanto y a ti y a mí, que preparó aún la eternidad para nosotros. Y para terminar, mira lo que dice acá. En el versículo 32, míralo aquí. Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, mira el propósito, aquí está, fortalezcas a tus hermanos. Míralo, te lo muestro de nuevo. De modo que cuando te arrepientas, míralo, ahí está. Cuando te arrepientas, en otras palabras le está diciendo, va a haber un momento dado, Simón, que esto va a ser bien duro, pero cuando te arrepientas y vuelvas a mí, aquí está el propósito, fortalezcas a tus hermanos. Qué impresionante versículo este, ¿no? Ahora, le está diciendo, Simón, este es tu propósito. Tu propósito es que fortalezcas a tus hermanos. Tu propósito es que tú seas el líder entre tus hermanos. Tu propósito es que tú dirijas a tus hermanos. Y si se acuerda cuando Jesús se encuentra de nuevo con Pedro, luego de su resurrección, ¿qué fue lo que él le dijo? Pedro, ¿me amas? Señor, ¿sabes que te amo? Dirija a tus hermanos. Pedro, ¿me amas? Señor, yo te amo. Pastorea a tus hermanos. Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Entonces cuida de tus hermanos. Ese era el propósito. Ahora, ¿por qué el proceso? Le voy a mostrar por qué el proceso y con esto ya vamos terminando. Mire lo que dice el versículo 31 ahí de Lucas 22. Dice, aquí dice, Simón, Simón. ¿Ok? Quédese ahí pendiente. Simón significa quien es movido por el viento, quien es sacudido de un lado para otro. ¿Sí? Eso es lo que significa. Pero mire lo que dice, le llama primero Simón, Simón. Pero cuando ahora le revela lo que iba a atravesar, mire cómo le llama ahora, Pedro. Jesús le respondió en el versículo 34, Pedro, déjame decirte algo. Y aquí es que le dice la prueba. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Esa era la prueba. Le llama Simón cuando
le revela que había un propósito, pero le llama a Pedro, que significa roca, cuando ahora le cuenta cuál sería la prueba. ¿Por qué? O sea, Jesús no se confundió de nombre. Fíjate en esto, por favor, entiende esto. Le llama a Simón 3 veces cuando le revela que había un propósito, pero le llama a Pedro cuando le revela cuál era la prueba. Lo que podemos aprender de esto es que, déjeme comenzarlo así, Dios tenía un propósito para Pedro. Era afirmar a sus hermanos. Pedro fue quien corrió a la tumba cuando le dijeron que Jesús había resucitado. Pedro fue quien se lanzó al agua en la orilla del mar cuando se encontró de nuevo con Jesús. Pedro fue el que predicó el día de Pentecostés, luego que llegó el bautismo del Espíritu Santo. Pedro fue quien le dijo a los líderes de aquel tiempo que no podía obedecer al hombre más de lo que obedecía a Dios. Pedro fue quien sanaba con su sombra. Pedro fue el que trajo la paz cuando hubo una revuelta dentro de la iglesia. Pero entonces, ¿por qué el proceso? Porque cuando le llama a Simón, le está revelando su vieja naturaleza. Le está revelando quién él era antes de tener la revelación de que Cristo era quien decía que era. Porque si se acuerdan, en Mateo 16, cuando Cristo viene y dice: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Muchos dicen que tú eres esto. Pero Pedro, ¿qué dijo? Pedro se levantó y dijo: tú eres Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre, pero a ti yo te digo que tú eres Pedro. Le cambia el nombre y le dice: eso no te reveló ni sangre, ni carne ni sangre, pero tú eres Pedro. Y a ti te digo que sobre esa roca, y le llama roca, edificaré mi iglesia. Y ahora, cuando días más tarde le llama a Simón, no es que se confundió de nombre. Básicamente lo que le está diciendo: todavía hay áreas, Simón. Todavía hay área en tu vida conforme a Simón. Pero el propósito que tengo en tu vida, yo no necesito a Simón, yo necesito a Pedro. Yo necesito a la roca, yo necesito que estés firme. En otras palabras, Pedro, este proceso te va a cambiar, te va a revolucionar, te va a transformar y vas a cumplir el propósito. Cada vez que Dios te permite pasar por un proceso, es porque Él tiene un propósito. Cuando tú y yo pasamos un proceso, yo quiero, por favor, si tú estás pasando una prueba, un proceso difícil, lo primero que tienes que preguntarte no es: Señor, ¿por qué estoy pasando este propósito o este proceso? Lo primero que tienes que preguntarte es: Señor, ¿qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres cambiar? ¿Qué áreas tengo que renovar? ¿A qué tengo que renunciar? ¿Cómo? ¿Qué obediencia tengo que seguir? Porque Dios está más interesado en que tú cumplas el propósito más que tu comodidad. Porque en el propósito es donde hay llenura. Hay gente que me dice: pastor, ¿tú no te arrepientes de haber renunciado a American Airlines después de 20 años? Yo le digo: por supuesto que no. Porque en el pastorado he pasado muchos procesos, pero el servir a Dios con todo mi corazón me llena, me ministra. Aún los momentos más difíciles de mi vida, yo te puedo decir y yo te puedo garantizar que jamás me he sentido solo, que vivo una vida plena. Dios te ha llamado a realizar un propósito. Y escúchame, el coronavirus no va a detener el propósito. Pero tienes que pasar el proceso. Porque el proceso de fe va a formar nuestro carácter y fortalece nuestra fe
para que cumplamos el propósito. Por ejemplo, el proceso de Abraham, donde tuvo que esperar a ser anciano para ser padre o para tener un hijo, lo llevó a convertirse en el padre de la fe. El proceso de Moisés en el desierto llevó a Moisés a ver la gloria de Dios. El proceso de David, donde tuvo que huir y escapar de Saúl, lo llevó a ser rey. El proceso de Pablo en la cárcel lo llevó a escribir los libros del Nuevo Testamento, muchos de los libros del Nuevo Testamento. El proceso de Job, donde perdió todo, lo llevó a declarar: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. El proceso de Pedro lo llevó a convertirse en el fundador de la iglesia. Asimismo, los procesos difíciles en tu vida no vienen a destruirte, vienen a formarnos, vienen a fortalecer nuestra fe, vienen a formar nuestro carácter. Y escúchame bien, iglesia, y si no huimos, si no desmayamos, si no negamos la fe, si no desertamos, nos daremos cuenta que en el propósito siempre será mayor que el proceso. Nos daremos cuenta que al otro lado del proceso habrá valido la pena haber sufrido el proceso para llegar al propósito. Si no, pregúntale a una madre y pregúntale si el dolor del proceso de dar a luz fue tan significativo como tener al bebé en sus brazos. Porque la madre, cuando sostiene al bebé en sus brazos, se le olvidó el dolor de parto. Y el proceso que Pedro atravesó fue devastador. ¿Quieres ver qué tan devastador fue? Mira, un versículo más o dos más. Pedro le dice en Lucas capítulo 22, dice, en la negación de Pedro, pero Pedro dijo: hombre, no sé de qué hablas. Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó. Mire esto es devastador. Versículo 61. En ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y mire lo que dice aquí. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. ¿Te imaginas esto? A Pedro en el patio negando al Señor: ¡no lo conozco! Y de repente el Señor, allí amarrado frente a la corte, mirando a Pedro, le traspasó el corazón a Pedro. ¡Qué proceso tan duro! Y Pedro salió de allí corriendo porque no soportaba el dolor. Pero escúcheme, este fue el mismo Pedro que luego, años más tarde, escribió en 1 Pedro 1:6: así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas, aquí está, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, mire esto, les traerá. No es que le traerá a Dios, les traerá a ustedes mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Pedro está diciendo, ahora que lo analizo, quiero decirles que tu fe y la mía es probada como el fuego prueba el oro. Y las pruebas te prueban a ti que tu fe es auténtica. Cuando en las pruebas tú desmayas, tú reconoces que hay algo en ti que tienes que corregir.
Pero cuando soportas la prueba te das cuenta que tu fe es auténtica. Y te dice que cuando soportas la prueba, esto te traerá a ti mucha alabanza. Esto te traerá, mira lo que dice, mucha alabanza, gloria y honra cuando Cristo se ha revelado. Qué maravilloso, qué impresionante. Que el proceso que tú estás atravesando este momento, cuando lo soportas, te traerá alabanza, gloria y honra. Que el proceso que puedes estar atravesando con tus hijos puede ser la plataforma que los catapultará a conocer a Cristo. Que el proceso que estás pasando en tu matrimonio puede llevarte a un matrimonio más firme. Que el proceso que estás pasando en tu salud puede llevarte a una convicción mayor del poder de Dios. Que el proceso que está pasando en tus finanzas puede llevarte a creerle a Dios que Él es fiel en todo lo que ha hablado y todo lo que ha dicho. Y la mejor recompensa de tu proceso es cumplir tu propósito. Hay un propósito. Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito en tu vida. Y si tú estás en Cristo, tu propósito es maravilloso. Aunque el proceso sea difícil, aunque la prueba sea dura. Por eso yo quiero invitarte hoy. Escúchame. Si Cristo no es tu Señor y tu Salvador, si tú no tienes a Cristo en tu corazón y pasas la prueba, es devastador. Porque nosotros los que estamos llamados a soportar la prueba, no soportamos la prueba en nuestra fuerza. Si te fijas, Cristo no le dijo a Pedro: a ver, Pedro, tú puedes. No le dijo: Pedro, no te preocupes, yo estoy contigo, yo estoy orando contigo. Yo no sé cuántos de ustedes se dan cuenta, pero yo creo que si Cristo está orando por mí, yo creo que eso es una buena oración. Yo creo que eso es una oración que va a ser contestada. Y a ti y a mi iglesia, nos dice la Biblia que el Espíritu Santo está orando por nosotros. Tu prueba, tú no la estás pasando solo. Aunque te sientas solo, aunque te duela, aunque estés en una cama ahora mismo, aunque tengas miedo, aunque estés infectado con corona, escúchame, el Espíritu Santo está clamando por ti, está orando por ti, está ahí contigo. Tú no estás solo, no estás solo, Él está contigo. Por eso yo quiero invitarte hoy, que si tú no tienes a Cristo en tu corazón, hoy lo invites y le digas: yo lo necesito, yo lo necesito en mi vida. Yo no quiero seguirme sintiendo solo, yo no quiero seguir fracasando, yo quiero tener fe. Eso se hace y se comienza cuando Cristo entra a tu corazón y entra a tu vida.